Buenas tardes, buenas noches. Estamos congelados de imagen. Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Un gusto saludarles. Un placer verle a Marco Matamoros a los tiempos. Él es párroco de la parroquia Cristo Salvador. Entiendo que realizas un trabajo bastante bueno cuando las personas que han visitado mi consultorio, en fin, damos buenos antecedentes. No sois un cura derechoso, sois un cura que tiene una panorámica social, justamente tratando de favorecer o de vislumbrar los problemas para que merme el sufrimiento para las clases populares. Estamos viviendo Marco, una situación difícil en el país. No sé qué vaya a pasar, no somos agoreros, no soy agorero, pero parece que va cogiendo fuerza el descontento contra el presidente Noboa. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Estamos pues en tiempo de Adviento y el tiempo de Adviento es un tiempo que lee la realidad como está, pero se dedica a reconstruir la esperanza para que sea lo que mantenga la posibilidad de tiempos nuevos y mejores. Creo que en las esferas del gobierno no han leído suficientemente el no o lo han disimulado y me entiendo desde mi punto de vista que el presidente de la República tenía que haberse quedado en el Ecuador para rehacer esas dificultades que tiene el país, que son graves, gravísimas, algunas muy graves para hacer una lectura programática de lo que la gente pide, de lo que el pueblo espera, su salida inmediata del país después de ese contundente no en la consulta popular, ha tenido una lectura que no le favorece. La gente dice ha salido huyendo, no ha respondido, no ha logrado reflexionar sobre la manifestación del pueblo en las urnas. Creo que ahí ha faltado un poco de madurez política en todos los ámbitos del gobierno, porque no ha habido ni un vocero que se haga cargo de manera reflexiva, sensata, de lo que se dio en la votación de noviembre. Bien, que tú dices una situación que a mí me llama la atención. Él no entendió. No es que no quiere entender, tal vez quiero decirle el temperamento, la forma de ser de los grupos oligárquicos en el país, y en este caso el presidente Noboa, se niega, como niño caprichoso, dice hasta cierto punto, lo que hayan dicho está fuera de mi convicción, y no intenta rectificar, porque rectificar sería una pérdida, Marco, dentro de la concepción que ellos tienen. Sí, quizás vaya un poco también por ahí la cuestión. Yo no quería pensarlo en términos así como extremadamente personales, sino pensarlo más bien como modelo de Estado. Creo que la concepción del Estado neoliberal, que es la que nos rige y que además se va pintando de neoliberalismo el continente, porque empezando en Ecuador y Perú y Chile y Paraguay y Argentina, pues Argentina y ayer Chile, quizás haya una especie de pacto ideológico diciendo que estos modelos de Estado, estos modelos de gobierno, tienen que responder a los dictámenes, por ejemplo, de los organismos financieros internacionales. No habría mucho que hacer caso a lo que la gente dice, porque los dictámenes de los organismos financieros internacionales no necesariamente son democráticos. No es que necesariamente no son democráticos. Ujú. No creen en la democracia. Estas cosas van vía imposición. Eh, yo escuchaba al economista Mauricio Pozo hacer un análisis en alguno de los medios de comunicación y él decía que se ha avanzado muy poco en los acuerdos con los organismos financieros internacionales. Ujú.
que se ha avanzado en el tema del IVA, el subsidio del diésel, que no es completo, que no es total, que la liberación de los precios de las gasolinas, que tampoco es perfecto ni se ha llegado al punto al que se tiene que llegar, que faltan liberarse otros subsidios que Ujú. tiene el país, que representan como 1.700 millones de dólares. Eh, y yo pensaba, dentro de eso debe estar el gas, debe estar la energía eléctrica, Correcto, sí, sí. claro, que también el tema laboral, que no se ha resuelto, eh, algunos modelos de trabajo que existen en el país, y incluido falta ahí con la contratación por horas, se sigue insistiendo mucho en eso, que hemos avanzado, no recuerdo bien en este momento, pero 40, un escaso 35-40% de todo lo que se debería avanzar, y que si bien este gobierno podría avanzar mucho más, otro lo tendría que continuar, pero que además se ha avanzado y se ha avanzado lento, y que Bien, entonces los acuerdos con estos organismos, empezando por el Fondo Monetario Internacional, nos están pisando el acelerador, diciendo sí, han hecho algo, pero no han hecho todo. Y además lo han hecho, y lo han hecho lento. De manera que todavía falta profundizar en el ajuste. Falta ya, profundizar los ajustes estructurales, falta profundizar en las medidas que finalmente terminan siendo siempre muy duras para los más pobres, para esos 4,5 millones de ecuatorianos que subsisten entre el trabajo informal, los de extrema pobreza con menos de $1 diario, y todo el grupo social que, si bien tiene un salario o accede a un sueldo, accede a un bono, sin embargo su situación sigue siendo sumamente crítica y cada vez se agudiza más. O sea, el asunto es nosotros no salimos de la pobreza, agrandamos la brecha. sí, se agranda la brecha, Marco, y un sometimiento cada vez más fuerte hacia los organismos de crédito internacional. Tú ya has dicho que nos exigen una serie de circunstancias más que posiblemente se van a dar en el próximo año. Pero, conoces tú que el Ecuador es el segundo país en el mundo que tiene deuda internacional, el segundo país, y además de eso, están dándonos créditos blandos, entre comillas, no para inversión, sino para pagar la deuda externa, para pagar los intereses? ¿Crees que eso sea justo, Marco? A ver, ya no es un término de justicia así, por cumplir con la deuda. Es un tema que tiene que pasar a ver si estamos siendo justos con la vida de la gente. La crisis en el sistema de salud, la manifestación de los familiares de los enfermos de diálisis en la provincia de Los Ríos, que fue reprimido. A mí me parece que eso es indignante. O sea, cuando tú Sí, puedes sí, 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 sí. reprimir, a ver, que no se debe reprimir, pero que si de repente reprimes una manifestación que se torna violenta, uno podría entender, hay que poner orden. Ujú. No masacrando, no asesinando, pero poniendo orden. Sin embargo, aquí, sea a las madres de los enfermos, a las esposas de los enfermos, a los hijos de los enfermos, porque salen al frente de una clínica para pedir que se atienda a su familia, que no muera, que no se le condene a la muerte. A esa gente se le reprime. A mí me parece que eso es la violencia de la indignación, ¿no? Lo que provoca una indignación. Ahí se rompe todo posible pacto social, ¿no? Ya. Porque un pacto social tiene que ver con que nos sentemos, nos pongamos de acuerdo, y de donde no haya, hacer una minga de solidaridad. Porque uno dice, si hay para pagar deuda, además, hay mucho dinero metido en las consultas, no Ujú. solamente de este gobierno, sino ya desde los gobiernos anteriores. Pero además empiezan a aparecer muchos escándalos de corrupción,
¿no? En el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Salud. Eso que se está documentando, que ha ido ya a las mesas de la Asamblea Nacional, pero Ujú, que ahí no se da paso, que se impide fiscalizar. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay dinero para los GAD municipales, ¿no? Que tienen mucho dinero para fiesta. Hay dinero para fiesta, hay dinero para contratos que entran en entredicho, hay dinero para consulta que finalmente no te da ningún resultado, eh, pero no hay dinero para salud, no hay dinero para educación, no hay dinero para seguridad. Uno se pregunta, bueno, y los impuestos y el 15% del IVA, eh, ¿a dónde va todo eso? Entonces, si la respuesta es, eso va para pagar deuda ujú. en detrimento de la vida de los más pobres, claro, termina siendo una actitud miserable, ¿no? Miserable, estoy de acuerdo contigo. Marco, desde el púlpito, desde la calle, desde el confesionario, ¿cómo ves tú al Ecuador? Eso, hablaste tú de esperanza por el periodo de Adviento, justamente. ¿Ves un país con esperanza o un país resignado? Yo diría, un país agobiado y de rodillas. A ver, creo que de rodillas no ha estado nunca el país, pero sí hay un país que en algún momento estaba muy agobiado y que no sabía qué hacer. Se paró. Pueda irse equilibrando la gobernabilidad, equilibrándose la gobernabilidad. El equilibrio de la gobernabilidad le hace bien al país. De hecho, en la Asamblea Nacional ha habido ya algunos reveses en la votación, porque claro, hubieron de comienzo unos aliados que no sé en qué momento se sumaron eh, a una tendencia predominante que no ha permitido fiscalizar, que no ha permitido legislar, que no ha permitido que algunos proyectos de ley pasen Ujú. a debate y que eran estos de beneficio social. Y creo que fiscalizar, legislar, es una posible esperanza, porque la oposición es necesaria. O Ya, sea, sin oposición, ningún gobierno es democrático. correcto. Siempre me fijo en los Estados Unidos, que con todo lo que significa ser la sede del imperio norteamericano, un imperio mundial, sin embargo, ahí adentro los debates entre las corrientes, las dos fuerzas políticas, demócratas y republicanos, son serias. Eh, Hay debates que duran semanas, que duran, Sí, sí, que sí. duran meses, y hay negociación y tal. A veces el gobierno impone, pero no, en el Senado, primero en la Cámara, ¿no? Y luego pasa al Senado. Y en el Senado a veces por un voto se gana, se pierde, pero las cosas se Ujú. hacen con seriedad, pues, ¿no? Entonces, y en la comunidad europea también, en la Unión Europea también, ¿no? Claro, Pero lo nuestro es todo un circo. Entonces, yo creo que deberíamos pensar en que, por ejemplo, hay que reformar el código de la democracia para que no hayan camisetazos, correcto. para Estos que no hayan que camisetazos espantan que, realmente que- que espantan y realmente, que se nota para que que hay se bajo un trato bajo la reforme, mesa. claro, el trabajo en la asamblea con el tema de asesorías, el perfil de los candidatos, de Ujú. manera que podamos tener un equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo. Yo aspiro que ese es un camino democrático, tener fuerzas. Me van a decir, pero es que en la consulta le dijeron no a la reducción de legisladores. No, si el problema no es la reducción, yo digo, entre más representación hay, más democracia.
No hay así que es, tenerle miedo a la representación. La claro. gente se asustó Pero cuando hay les que dijeron, buscar la oiga, caridad ahí o justamente. 11, 12 provincias van a tener un solo representante Ujú, que representa a medio millón de personas. Eso es completamente completo. antidemocrático, eso es dictadura, por eso digo, cerramos la asamblea. Correcto, Eso totalmente. era muy antidemocrático. Aquí el tema no es el número, el tema es la La calidad. calidad. Pero pues para Totalmente eso de no acuerdo. hacía falta una consulta. Eso se puede hacer reformando el código de la democracia. Sí, sí. Ahora, Marco, ya que estamos en este tiempo justamente de Adviento, un poco voy a hacer unas preguntas. La Biblia, por ejemplo, dice, por sus frutos lo conoceréis. Casi 2 años de gobierno, con estados de excepción, decisiones duras, un discurso de mano firme, entre comillas. Se ha conseguido que esté la moralidad, la solidaridad, esa fraternidad entre los ecuatorianos. ¿Qué está pasando, Marco? ¿Existen frutos para poder juzgar? Sea, así no se construye, ¿no? Así no se construye país, así no se construye democracia. La democracia más representativa es donde los debates se dan abajo. Ujú, Y esos van a las esferas de representatividad y en la representatividad se recoge el clamor popular, eso se convierte en ley, se convierte en decreto y se le devuelve a la gente en la medida en que se puede. Y tengo que decir que ahora nos estamos vanagloriando de que en Bolivia por fin se ha terminado con estos 20 años de gobierno socialistas. Sí, pero en En Chile, Bolivia en se Chile, en Chile. no, en Bolivia, Allá en Bolivia, correcto, En ¿ya? Bolivia antes. Pero en Bolivia se empezaron haciendo las cosas muy, muy bien, Ujú, con parlamentos populares, claro. con las fuerzas de los grupos oligárquicos bolivianos, un sector de las Fuerzas Armadas y los dirigentes traidores de las organizaciones indígenas, los que desbarataron el modelo para terminar ahora en una crisis muy, muy grave sea, lo de Chile, eso tiene otra lectura, porque Chile ha vivido muchos años con décadas, con gobiernos alternados entre Ujú, la centro derecha y la centro izquierda, la izquierda, bueno, izquierda no, la centro izquierda, y lo han hecho con madurez y con equilibrio. A pero los ahora 30 llega un años fascista, un neonazi. se han vuelto a elegir a un presidente de descendencia pinochetista. Ujú, Eso es muy grave, eso le va a pasar mucha factura al país, porque Chile se había preciado de ser un país con equilibrio entre las fuerzas democráticas, ujú, con una oposición seria, razonable, madura, ¿no? Hemos tenido gobiernos como los de Elwin, como los de Michelle Bachelet, ¿no? Y luego estuvo Piñera, pero que tampoco estuvo empeñado en destruir lo construido, pues, o como lo que perfecto, pasó en sí. Uruguay, ¿no? Que ahí entró un gobierno de centro derecha, pero que no había destruido lo construido, que siguió gobernando y que hay alternabilidad. Entonces, ¿qué es lo que no pasa en el país? Entonces, por eso yo tengo la esperanza de que se vayan abriendo centros, núcleos, organizaciones de debate, de conversación y que puedan ayudarle al gobierno a gobernar, ¿no? Pero que el gobierno esté dispuesto a decir, a ver, no me basto solo, el gobierno no tiene por qué tener la última palabra. No hay mejor gobierno que el que escucha a la gente. Bueno, ese es un axioma que debe cumplirse, Es la utopía, pero ¿no? sí, sí, pero bajarse a oír el pueblo o rebajarse a oír al pueblo es bien difícil en este tipo de élites que tenemos. Y Marco, te hago una pregunta. ¿Qué le dirías vos a un ser, a una madre, a un hermano, a un padre que pierde un hijo por la violencia que estamos viviendo, porque no tiene acceso a las medicinas? ¿Qué consuelo le dirías, Marco? Porque realmente el pueblo ecuatoriano necesita ese alivio espiritual frente a la barbaridad que estamos viviendo. Seguridad, salud, en fin. Por favor, Marco. Que resista, que resista y que no vaya solo. Que resista y que no vaya solo, que siga gritando, que a veces hay clamores que llegan hasta el cielo, cuyo grito no se escucha en ninguna parte, pero que en algún momento de la historia eso se convierte no solo en una voz, sino en la voz de todos. A mí me queda siempre de ejemplo, un ejemplo enorme, el de Pedro Restrepo. Pedro Restrepo murió
luchando y gritando por la aparición de sus hijos. ujú. Es cierto que sus hijos no aparecieron nunca, ni sabemos dónde están, ¿no? Pero su voz hizo que en el país los derechos humanos y los colectivos por los desaparecidos tuvieran identidad, tomaran nombre, tuvieran cuerpo y estuvieran como ahora, ¿no? Más vigentes que nunca. Pedro es el padre de esa lucha. Ahora, a partir de la década del 50 del siglo pasado, la Iglesia tuvo una posición muy clara, fue la voz de los que nos obligan a callar. Hoy la Iglesia Católica, Marco, yo sé que soy miembro, pero sé un crítico, un autocrítico, la Iglesia ecuatoriana está siendo lo suficientemente valiente o está pasándose de prudente, Marco, en el análisis, en las propuestas. Tú dices, siempre de pie, siempre reclamando. ¿Tú crees que estamos en la Iglesia Católica, que tiene mucha ascendencia en los pueblos y especialmente pueblos pobres? ¿Crees que esté cumpliendo ese rol, Marco? Bueno, cuando yo hablo de iglesia, quiero pensar en los bautizados, ¿no? En los católicos. A mí me llamó la atención que ayer en las primeras declaraciones el presidente electo de Chile dijo, yo primero católico, después político. ¿Ah? Eso es fuerte, porque Claro. claro, además nos está diciendo, a ver, la iglesia no es de los sacerdotes y los obispos solamente, yo sé lo que tú me estás preguntando. Ujú. Pero yo quiero pensar en los bautizados, pues no. La iglesia, ¿de dónde estamos los católicos y los cristianos que tenemos que, a ver, el evangelio de ayer, que era un evangelio enorme, el de San Juan el Bautista, que le manda a preguntar, el evangelio de Mateo, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús dice, vayan y díganle a Juan. Como dice, oye, que no ha entendido, no se da cuenta. Díganle que los Correcto. ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los muertos resucitan y los pobres son los destinatarios de la buena noticia. ¿Ah? Eso me da pie para decir que la voz es de los cristianos, de los católicos, de todos los bautizados. Pero sí, la gente siente un silencio de parte de nosotros, los pastores, que a veces nos cuidamos de decir lo que tenemos Ujú, ujú. que decir, porque, claro, porque además la gente le han, no sé, le han inculcado de que cuando tú hablas en nombre de la justicia, hablas en nombre de la defensa de la vida, de la dignidad, por ejemplo, en Cuenca, la lucha por el agua, y el tema de la minería, mucha gente dice, "Ah, pero el padre está haciendo política, ¿no? Claro. Y Y soy hay socialista un, más de eso, y ahí comunista. hay un problema. Bueno, si es de ese lado y si del otro lado es de derecha, en fin, ¿no? Ujú. Entonces, claro, hemos empezado a entrar, y creo que también las esferas jerárquicas, en una especie de autocensura, ¿no? Pero los obispos latinoamericanos, postconciliares, como Monseñores del Cámara, Méndez Arceo, Pedro Casaldáliga, por citar Claro. algunos, ellos siempre dijeron que cuando la iglesia calla frente a estas situaciones difíciles de violencia, de injusticia, de exacerbación de los males que les aquejan a los más pobres y a los más sencillos, el silencio es cómplice. Cómplice. Ahora, la Iglesia siempre ha advertido, siempre ha bendecido y también ha confrontado, Marco, porque no podemos decir que la Iglesia ha sido una situación, una institución callada cuando las circunstancias se han agravado. Este miedo a participar ha llegado a los púlpitos, ha llegado a los templos, Marco. Yo no sé exactamente, no quiero hacer un prejuicio de esto. Yo tengo gente de iglesia que habla, que aprovecha de la fuerza renovadora del Evangelio para construir, para hablar, para poner en juicio, ¿no? Para poner en juicio las situaciones difíciles. El Papa León XIV ha escrito su primera exhortación apostólica que se llama Te he amado. Perdón, no entendí, Marco. El Papa León escribió la primera exhortación apostólica Ya, que se llama Te he amado, ya, tomado del correcto. libro del Apocalipsis, Ya, Dilexit.
Y todos los primeros capítulos están dedicados a una lectura de por qué Jesús nació pobre, vivió pobre y murió para salvar la vida de los más pobres. Y ahí hay una fuerte crítica social y económica, ¿no? Política, socioeconómica, sobre cómo a veces la acumulación de la riqueza y esa falsa esperanza en que el crecimiento económico de algunos grupos, pequeños grupos, son el modelo que deben todos seguir, termina siendo una riqueza acumulada en detrimento de los más pobres y de los excluidos, ¿no? O sea, no hay como, simplemente como riqueza limpia, cuando ésta ya llega a tener esos niveles de acumulación exacerbada y de fuera de control de todo poder. Eso siempre sí. Me dices, ¿cuántos ricos hay? ¿Cuántos grupos de poder han crecido? Y te dicen 34, 20, 25. No estoy pensando en los que labran su fortuna a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que nunca llega a ser de miles de millones. No, estoy pensando en los grupos de poder, familias que pertenecen a los grupos de poder. Cuando eso sucede en un país y son muy pocos, la otra pregunta que hay que hacerse es, ¿y cuántos millones de pobres hay? Claro, es que Claro, estos eso grupos, sirve para Guatemala, sirve para Honduras, sirve para Haití, no, sirve para Venezuela, fíjate tú. ¿Verdad? fija, Marco, la situación es clarísima. Los grupos económicos en el país manejan el 96,3 del dinero, o sea que ahí está justamente la verdad reflejada. Pero por otro lado, Marco, los datos oficiales indican que ha crecido el desempleo, que se ha mejorado el subempleo, en fin, una serie de circunstancias. Pero ¿será que a lo mejor 100.000 jóvenes se han ido en este periodo y eso mejora, mejora fantasiosamente la situación de la recuperación de las plazas de trabajo, Marco? No sé cómo estará el nivel de migración, porque hay mucho lío ahora por las, Ujú. Pero siguen saliendo, el Marco. gobierno de Trump, pero siguen saliendo. No, yo escuché que y creo que en un análisis de Martín Pallares sobre estas situaciones, de que muchas de estas cosas no corresponden a la verdad, no son estadísticas que van de acuerdo con la realidad, ¿no? Los analistas económicos lo tienen clarísimo, ¿no? Es un poco una venta de humo, es una venta de humo. Si esa fuera la situación del país, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, no estaríamos analistas políticos hablando todos los días de estas cosas, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta es que en los, en los medios de comunicación, por ejemplo, que estuvieron muy aliados con el gobierno, muy pautados con el Ujú, gobierno, ujú. hay un buen grupo de ellos, eh, en este caso, por ejemplo, Diario Expreso, donde están estos analistas, que se han ido desmarcando de esta De la alianza, pauta, de la no pauta. necesariamente no una alianza firmada, ¿no? Pero Ujú. esta alianza de favorecer un tema de este modelo, ¿no? Pero poco a poco los analistas de opinión han tomado distancia porque ya no se puede callar y porque las realidades que salen desde las esferas del poder no coinciden. Las cifras que salen desde las esferas del poder no coincide con la realidad de lo que la gente vive. Si el Ecuador pudiera confesarse frente a Dios, ¿qué debería decir? ¿Qué debería sostener? ¿Qué tendríamos que decir, a decir al Hacedor? ¿Cuál sería lo que nosotros, a lo mejor las alegrías a lo mejor no podemos, pero ¿qué sería? Tal vez la inmovilidad, tal vez la pasividad, tal vez el olvidarse de la situación solidaria y esa posición de resistencia. Todo eso me sumo, pero también creo que debería confesarse de que la ideología dominante nos ha llevado a tal nivel de enajenación ¿Ya? que las víctimas terminan defendiendo a los victimarios.
aplaudiendo y alabando a los ujú, víctimas. ujú, Y cuando todos sentamos en ese síndrome de ruptura de un pacto social para poder admirar al que me oprime, poder admirar al que me domina, para poder admirar a quien no permite una igualdad de oportunidades, no a quién, a quiénes, porque no es quién, a ujú. quién, es el modelo, es de estructura. Yo digo siempre, hay que hablar de estructuras, porque uno termina finalmente, yo sé que las personas hacen las estructuras, pero uno termina siempre siendo, echando culpas individuales, ¿no? Donde hay Bien. unas estructuras sociales, donde están los individuos, por supuesto, pero yo prefiero hacer análisis estructurales, ¿no? Entonces, en el análisis estructural, cuando la gente aplaude al que creció, no sé cómo, pero sin preguntarse el origen, la gente lo quiere imitar, y la gente en vez de defender sus derechos, termina defendiendo las políticas que sabe que le restan futuro. Esa enajenación, digo yo espiritualmente hablando, termina siendo, para mí, termina siendo pecado. El poder sin ética, Marco, el poder sin conciencia, eh, es lesivo. Esto atenta a la dignidad del pueblo ecuatoriano. El poder que a veces se va más allá de lo consentido en la propia ley, en la Constitución, es un delito, es una circunstancia que perjudica, como se suelen decir, la historia lo juzgará. Ahora tenemos que juzgar y participar, Marco. A ver, yo creo que hay que movilizar conciencias y hay que movilizar corazones. Hay que pasar de este estado de que me importismo a un estado activo, una situación activa donde la gente se pregunte por qué y empiece a buscar respuestas. ¿Ves? Eso no solo en este momento histórico, eso es una cosa que la gente lo tiene que hacer siempre. La gente siempre tiene que preguntarse, la gente siempre tiene que buscar respuestas, la gente siempre tiene que dejar que su conciencia grite, la gente siempre tiene que dejar que el corazón palpite, la gente. Yo les decía en la iglesia, en Adviento hay tres momentos que no podemos olvidar. El primero, eh, no hay que perder la capacidad de asombro, ¿eh? Y no hay que Ujú, dejar de sorprendernos. Segundo, hay que aprender a mirar con los ojos del corazón, hay que contemplar. ujú, Y tercero, no es lo mismo ser fuerte que tener fortaleza. La fuerza los tienen los poderosos, los que tienen incluso el mecanismo de las armas. Nosotros, los de a pie, no tenemos fuerza, tenemos fortaleza. Entonces, yo no pierdo la esperanza en que el pueblo recupere su capacidad de asombro, el pueblo aprenda a contemplar y el pueblo se fortalezca. Y cuando hablo de pueblo, estoy hablando de todos los sectores ujú. sociales, porque tampoco como cristiano pierdo la esperanza en la conversión de los que tienen a cargo los destinos de una sociedad, de una cultura, de un país. Muchas gracias, Marco. Tu mensaje por Adviento, por favor, a los cristianos, a los católicos, ten la fineza. La realidad ya está y está como está. La esperanza es lo que es la fijación, la utopía en lo que está por venir. Por lo tanto, lo que está por venir siempre puede ser mejor. Muchas gracias, Marco. Ya nos hemos de conversar. Un gusto, señoras y señores. Me voy del aire. Marco Matamoros conversó con nosotros hoy en la tarde. Si no nos vemos, felices Pascuas para ti Gracias, y para todos los radio oyentes. gracias, gracias, Marco.